Y como estaba diciendo, si aunque en lo físico no portamos nosotros con nosotros una piedra, en lo espiritual muchas veces nosotros nos convertimos en asesinos. Esas personas que quebraban la ley y recibían esa muerte así, lo que causaban esa muerte eran asesinos, aunque la ley estaba ahí. Pero ahora aún más nosotros como ser cristiano, como criatura que fue lavado por la sangre de Cristo, criatura que reconocemos que fuimos lavados a precio de sangre, que fuimos lavados de nuestro pecado, de nuestra maldad, que también nosotros pecamos, nos convertimos en asesinos con las palabras que salen de nuestra boca, con los actos que salen de nuestro ser, de nuestra alma, de nuestras emociones, de nuestros pensamientos. Estamos nosotros maltratando a nuestro hermano. Cada vez que nosotros maltratamos a nuestro hermano, estamos tomando esa piedra en el mundo espiritual y estamos apedreando a nuestro hermano. Cada vez que nosotros hablamos en contra de ese hermano, calumniamos a ese hermano, hablamos mentira de ese hermano, ofendemos a ese hermano, maldecimos a ese hermano, estamos tomando esa misma acción y nos convertimos nosotros en esos fariseos, nos convertimos nosotros en esas personas hipócritas. Porque si el mismo Jesús que no tenía pecado no la juzgó, si el mismo Jesús que no portaba maldad en él no le tiró la piedra, sino dijo, el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra. Palabra ungida que salieron de su boca. Si las personas como nosotros, los humanos, los mortales, portamos también el pecado, no importando si sea adulterio, sea fornicación, sea mentira, sea engaño, sea robo, todo es un pecado. ¿Quién somos nosotros para maltratar a un hermano, a maltratar a nuestro prójimo? ¿Qué haces con la piedra escondida? Santo es el nombre de Cristo Jesús, el nombre de Cristo glorificado. Cuando el hermano falla, lo primero que hacemos nosotros, cogemos la piedra para asesinarlo, cogemos nuestra boca para asesinarlo. Cuando el hermano no hizo algo bien, cuando el hermano no predicó bien, cuando el hermano no oró bien, cuando el hermano no adoró bien, asesinamos a ese hermano en el mundo espiritual con nuestros actos, con nuestra mente hacia él, porque el Señor conoce nuestros pensamientos, el Señor conoce lo que se encuentra en nuestros corazones. Y cada vez que el hermano hace algo y nos estorba a nosotros, estamos apedreando a nosotros, porque no nos estamos recordando que también en nosotros hubo un comienzo, que también nosotros tenemos errores, que también nosotros le fallamos al Señor, sea de una manera o sea de la otra. ¿Qué es lo que sucedía con estas personas? Santo es el nombre de Cristo Jesús. Ellos llevaron a esa mujer hacia Jesús, pero en el tiempo de Jesús se usaba que cuando una persona quebraba la ley, se le llevaba al Sanedrín. El Sanedrín quiere decir, era la Corte Suprema en ese tiempo, que todavía existe en la ley judía, pero ya no tiene más tanto poder como ahora. Ya el Sanedrín no puede más condenar a muerte a nadie. Se le quitó todo el poder después de que crucificaron a Jesús. Cayó poco a poco. Pero antes, cuando el Sanedrín, que es la Corte Suprema, como nos estaba diciendo, de la ley judía, que su misión era administrar la justicia. Antes, cuando una persona quebraba la ley, se le llevaba al Sanedrín y ahí había 70 personas o más para ellos mirar el caso, para ellos juntos sentarse y mirar qué van a hacer ahora. Hubo una infracción de ley, vamos a hacer justicia o vamos a actuar bajo la ley. ¿Por qué sucedió todo? Pero ellos no fueron al Sanedrín, ellos fueron directamente hacia Jesús, porque quisieron ver si Jesús caía en esa mentalidad. Ellos querían probar si Jesús iba a cambiar esa ley. Jesús no cambió ley. Jesús lo que hizo, que demostró que hay un amor, que hay una misericordia. Jesús no vino a cambiar nada del Viejo Testamento. Él lo que vino a mostrar que bajo su nombre, bajo su misericordia podemos alcanzar nosotros algo. Santo es el nombre de Cristo Jesús. A esa mujer le tocaba muerte, y ¿qué es lo que hizo Jesús? Le dio vida. A nosotros nos tocaba la muerte, ¿qué es lo que hizo Jesús? Nos dio la vida. A los fariseos, esos maestros falsos que estaban acusando a esa mujer, le tocaba muerte a ellos también, pero Jesús le dio vida.
¿Y quién somos nosotros que hemos recibido la vida, que Jesús le quiere dar la vida a cualquier otra persona en este momento? ¿Quién somos nosotros para darle muerte? Santo es el nombre de Cristo Jesús. Si el Señor declara vida sobre un ser humano que esté en pecado, ¿quién somos nosotros para declarar muerte sobre esa vida? Si encontramos nosotros en la calle una persona que necesita, una persona que a lo mejor está atada en cualquier pecado, que no conoce de Dios, aún esté blasfemando, ¿quién somos nosotros para declarar muerte sobre esa vida si el Señor ya ha declarado la vida? Lo único que tiene que hacer es manifestarse esa vida, que la vida es Jesús. Él es el que nos da la vida a nosotros. Él es el que nos da a nosotros esa paz, ese amor, ese sentimiento, ese entendimiento de entender que hay vida en Él. Nadie pudo condenar a esa mujer. Uno a uno se fueron. Y Jesús se quedó a darle una oportunidad, a darle lo que es la vida en Cristo Jesús. La misericordia de Jesús alcanzó a esa mujer. Ella rompió la ley. Ella estaba condenada ya con la propia escritura, como dice Levítico 20:10, como estábamos hablando. Ella estaba ya condenada. Ella fue acusada por un caso que era justamente acusado, pero igualmente a Jesús no le importó. Igualmente Jesús le ha mostrado su amor, le ha mostrado su mano, y los demás tuvieron que quedar avergonzados y se fueron. ¿Cuántas veces nosotros, santo es el nombre de Cristo Jesús, quebramos la ley? ¿Cuántas veces nosotros, el Señor nos dice a nosotros, no peques, apártate del mal, no andes con los fornicarios de este mundo, no robes, no maltrates, no hable mentira, honra a tu padre, a tu madre, no forniques, santo es el nombre de Jesús, no hable mentira en ningún momento, ama a tu prójimo igual que tú. ¿Y cuántas veces nosotros quebramos esa ley, que son cosas escritas? Nos toca a nosotros normalmente la muerte, pero Él nos da la vida. Él lo que nos da es una oportunidad más para poder seguir tu camino. Santo es el nombre de Cristo Jesús. Ella fue acusada por el hombre, pero fue perdonada por Cristo Jesús. Eso te tiene que quedar en nuestra mente. Muchas veces el hombre acusa, pero Cristo perdona. Muchas veces nos convertimos en ese asesino, pero Cristo se convierte en ese libertador. Santo es el nombre de Cristo Jesús. Lo que declaran muerte sobre vida es lo que tienen que merecerse la muerte, no lo que han pecado. Santo es el nombre de Cristo Jesús. Necesitamos nosotros volver a poner nuestra mirada en Cristo Jesús. Hay que dejar la religiosidad a un lado. Hay que dejar esa piedra a un lado. Hay que dejar nuestro egoísmo, nuestra arrogancia a un lado. Hay que dejar nuestro orgullo a un lado y hay que comenzar a seguir, a poner nuestros ojos una vez más en Jesús. Recordarnos que Él es el único que no tuvo nunca pecado. Él es el único que a nosotros nunca nos va a traicionar. Él es el único que a nosotros nunca nos va a condenar. Es lo que te dice a ti. Aunque tú has pecado y te condenan, yo no te condeno. Te puede condenar todas las personas. Te puede condenar el presidente, te puede condenar cualquier persona importante o no importante. Pero ¿de qué le vale esa opinión? ¿De qué le vale esa condena si el Señor a nosotros no nos ha condenado? ¿De qué le vale, santo es el nombre de Cristo Jesús, al líder condenar a la oveja? El pastor condenar a la oveja, pensando que el pastor a lo mejor es algo puro y la oveja no. Pensando a lo mejor que el pastor está sin pecado y la oveja no. ¿De qué le vale al pastor? ¿De qué le vale al apóstol? ¿De qué le vale al profeta condenar al hermano? Si él mismo está en pecado, si él mismo es polvo, si él mismo es una criatura que fue comprado a precio de sangre, imperfecto completamente. ¿De qué nos vale a nosotros tener un pensamiento mayor de lo que el Señor nos ha dado a nosotros? ¿De qué nos vale a nosotros pensar que somos algo si no somos nada? Refiriéndonos nada porque somos pecadores, porque somos criaturas que estamos completamente llenos del mal, pero que intentamos alcanzar el bien y dejar el mal por el bien, que el bien es Jesús. Santo es el nombre de Cristo Jesús. Hay que volver nuestra mirada hacia Jesús. Ha llegado el tiempo de soltar a lo que es el pecado ajeno. Ha llegado el tiempo de, si aunque el hermano está en pecado, darle la mano, no, a lo mejor
aconsejarlo, a lo mejor decirle tú no estás en el camino correcto, pero no condenarlo, no apedrearlo, no matarlo espiritualmente. Santo es el nombre de Cristo Jesús. Aunque tú le fallaste al Señor, Él te levantará. Aunque has entristecido al Señor, Él te levantará. Lo único que te puedo decir, no persistas en el pecado, no te quedes en el pecado. No sea como el cerdo que vuelve a su lodo aunque lo limpien. No sea como ese animal salvaje. Santo es el nombre de Cristo Jesús. Cristo te ofrece vida. Cristo te ofrece la verdadera vida. Cristo te ofrece el amor que ninguno lo puede dar. No hay otra situación que podemos ver el amor que Jesús nos da a nosotros. ¿Quién somos nosotros que hemos recibido? Dice la palabra del Señor en el libro de los Proverbios que la adúltera se lleva a sí mismo al Seol. Quiere decir, la adúltera, el fornicario, esas personas, ese tipo de pecado, porque hay mucho pecado, por ahora refiriéndome a ese tipo de pecado, lleva al mismo infierno. El Señor podía permitir que le tiren la piedra, el Señor podía permitir que nadie le tire la piedra, sino Él mismo, para llevar al infierno esa alma. Pero Él no tiene interés de que la gente se pierda, Él lo que quiere que nosotros nos salvemos en su santo nombre. Jesús es amor. Él amaba tanto al mundo que no le importaba qué clase de pecados se movía, no le importaba qué clase de ausencia tenía una persona, si la persona estaba ciega, si la persona estaba paralítica, si la persona tenía un flujo de sangre, no le importaba completamente si estaba puro o no, si tenía impureza o pureza. Él lo que sabía que había un alma que necesitaba del verdadero Cristo Jesús, que necesitaba de la verdadera confianza en Cristo Jesús, del amor de Cristo Jesús. Suelta a tu prójimo, suelta a tu hermano. Si el hermano no canta bien, si el hermano no predica bien, si el hermano no está haciendo algo bien, ¿quién somos nosotros, santo es el nombre de Cristo Jesús, para dar comentario, para decir cualquier cosa, para apedrear, para condenar, para juntarnos nosotros con cualquier otro hermano a hablar mal? No vale la pena perder una salvación tan grande a causa de nuestro chisme, de nuestra cosa que sale de nuestra boca, del adulterio que sale de nuestra boca, porque el adulterio espiritual es aún más peor que el adulterio físico, porque muchas veces nosotros adulteramos en lo espiritual. ¿Cómo adulteramos? Soltamos a Dios por cualquier cosa. Nos viene una oferta mejor, soltamos a Dios. Dios está con nosotros, ponemos nuestra confianza en Él. Hemos recibido el bautismo, hemos recibido su presencia, hemos recibido la unción, hemos recibido su perdón, hemos recibido su sangre, hemos recibido ese perdón. Él nos ha convertido de negro a blanco en nuestro pecado. Hemos recibido santidad, pero nos apartamos de Él y botamos todo a un lado. Ese es el verdadero adulterio. Cogemos el mundo para dejar a Dios, cogemos la impureza, la basura para dejar a Dios. Él nos limpia, nosotros nos ensuciamos. Eso que nos tiene que dar mente a nosotros. Tenemos que entender qué es lo que estamos haciendo, qué el mundo está haciendo. Santo es el nombre de Cristo Jesús. San Juan capítulo 8, versículo 12. Dice, otra vez Jesús le habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Es una promesa contundente la que el Señor nos deja a nosotros. Él es la luz del mundo. ¿Cuántas luces no hay? ¿Cuántas tinieblas no hay también? Pero ni la tiniebla ni la luz van a poder con nosotros, porque la luz que Cristo porta no es una luz humana. La luz que Cristo porta es aún más fuerte que la luz que nos puede dar la luna o el sol. La luz que Cristo nos da es el verdadero amor del Padre. Porque Jesús nunca estaba detrás de que le den la gloria a Él. Él lo que buscaba era la gloria de su Padre. Jesús nunca dijo que lo glorifiquen a Él. Él quería que glorifiquen a su Padre, porque fue el Padre que lo envió, y Él reconoció que el Padre le daba la fuerza, que la misión del Padre era la que se tenía que cumplir. Porque muchas veces en Jesús hubieron situaciones de tristeza, hubieron situaciones de que lo dejaron solo, de que lo amenazaron, pero Él no puso su mente en cualquier cosa.
Él mismo fue la luz y Él nos da de esa luz. Aunque la tiniebla venga hacia nuestra vida, no podemos darle parte, santo es el nombre de Cristo Jesús. Muchas veces la tiniebla son los propios hermanos. Muchas veces la tiniebla que viene a estorbarnos a nosotros no son los que están en el mundo, son los mismos cristianos, son los mismos evangélicos, los mismos hermanos de la iglesia, la misma ovejas, que quieren a nosotros terminarnos, que quieren a nosotros apedrarnos. Santo es el nombre de Cristo Jesús. San Juan, en el mismo capítulo 8, versículo 51, dice: de cierto os digo que el que guarda mi palabra nunca verá la muerte. Estábamos refiriendo muchas veces el término muerte, que quiere decir la muerte segunda, la muerte segura, la muerte espiritual, que es el infierno. Esa mujer, que es lo que le esperaba a la adúltera, se la iban a apedrar, el infierno, porque ella estaba quebrando una ley, no hubo a lo mejor tiempo de arrepentirse, se le iban a apedrar. Pero aquí nos dice que si nosotros guardamos su palabra, ¿qué es lo que el Señor le dijo a esa mujer? Que vaya y que no peques más. Le dio su palabra. Y yo estoy seguro que esa mujer guardó esa palabra. Y como ella guardó esa palabra, ella no vio muerte. Como el Señor nos habla a nosotros, y Él lo que quiere de nosotros es que guardamos su palabra, no vamos a ver muerte. Si el Señor me dice a mí, ¿quién soy yo para condenar? Y si yo condeno, no estoy guardando su palabra. Y voy a ver muerte si no me arrepiento de esos caminos malos. Pero si yo guardo lo que es su palabra, si yo guardo lo que es su escritura, si yo guardo lo que es que el amor de Cristo está en mí, que tengo que amar a mi prójimo, si yo guardo lo que es que Él me dice que Él es la luz del mundo, que el que lo sigue Él no andará en tinieblas, yo voy a guardar esa palabra automáticamente. Hay que arrebatar esa palabra automáticamente. Santo es el nombre de Cristo Jesús. Él es la luz del mundo, hay que seguirlo. Porque si tú sigues a Jesús, tú no vas a ver la tiniebla. Tú no vas a andar en tiniebla. Sino que la luz es Él. Sino que tendrá la luz de la vida. La vida es lo único que tenemos nosotros. Él nos da la luz de esa vida. Él nos da la única esperanza, la única opción de seguirlo. Santo es el nombre de Cristo Jesús. Lo único que nos queda a nosotros es seguir a Jesús, confiar en Jesús, esperar en Jesús, poner completamente nuestra confianza en Jesús, guardar su palabra. Y vamos ahora nosotros a ver rápidamente la historia de Lázaro. En el mismo San Juan, capítulo 11, versículo 5 dice: y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Y nosotros todos conocemos la historia de Lázaro. ¿Qué es lo que sucedió con Lázaro? Él murió. Pero si Jesús amaba tanto a Lázaro, ¿por qué Jesús permitió que él moría? Si Jesús nos dice aquí en el versículo 5 del capítulo 11 de San Juan que él amaba a Lázaro, porque él permitió que Lázaro veía muerte. Porque él permitió que las hermanas veían a su hermano morir. Él aquí se está refiriendo que él amaba a las tres personas: Marta, a su hermana y a Lázaro. Santo es el nombre de Cristo Jesús. Y si nosotros analizamos lo que sucedió en esta historia, él amaba a esas personas. Quiere decir, como él amaba, él no iba a permitir que ellos sufrían a causa de una muerte, pero igualmente la permitió para ver si el amor que él le tenía a ellas, también ellas tenían ese amor hacia él. Él quería probar si ahora él se lleva a Lázaro, santo es el nombre de Cristo Jesús, si ellas también igualmente lo iban a amar, si ellas lo aman a él y confían en él como confiaban antes, porque como él era el maestro, como él era la luz, como ellos confiaban en su palabra, como ellos seguían a Jesús, quiere decir, como seguían a Jesús, las tinieblas no podían apoderarse de ellos. Y ellos reconocían que Jesús era el verdadero Salvador. Y iban a ver, Jesús quería ver cómo era la situación. Él amaba a Lázaro. Y ese amor demostró que cuando él se llevó a Lázaro, aún más amor él demostró Jesús. Porque cuando Jesús ama a una persona, cuando Jesús no ama a nosotros, él permite muchas veces que áreas en nuestra vida se mueren, para nosotros confiar en él y confiar que él va a resucitar. Santo es el nombre de Cristo Jesús. Cuando Jesús se lleva algo en nuestra vida, es para él probarnos a nosotros cómo es nuestro pensamiento hacia él, cómo es nuestra actitud hacia él. Si nos quejamos, si nos echamos a un lado a llorar,
si maldecimos a nuestro Dios como quería la esposa de Job con Job, santo es el nombre de Cristo Jesús, o si ponemos nuestra confianza en Él. Es importante a las personas que Jesús ama que Él deje morir una parte de nuestra vida. Algo que nosotros amamos no lo tienen que quitar a nosotros para Él poder ver en nosotros cómo va a ser nuestra reacción, para Él devolvérnoslo a nosotros. Y Lázaro no se quedó nada más con la muerte, Lázaro resucitó, y más de lo que Él resucitó, santo es el nombre de Cristo Jesús. Él tomó la bendición de poder decir que Él murió, pero Cristo lo levantó, porque no fue cualquier muerte. Y dice el versículo 21, y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubiese estado aquí mi hermano no habría muerto. Pero el Señor antes estaba diciendo que Él no estaba muerto, que Él estaba durmiendo. Ahora, ¿por qué Marta le preguntó al Señor que por qué Él no podía estar antes ahí? ¿Por qué Marta le preguntó al Señor por qué no había sido antes aquí si ella sabía que Él era omnipotente? Si ella sabía que Él era omnipresente, si ella sabía que el Padre mismo estaba en Cristo Jesús. Entró la duda en ella. Entró la duda. La duda se apoderó de ella. Ella dudó. Aunque Jesús la amaba y ella sabía que Jesús la amaba, ella dudó. Porque Jesús mismo dijo que él lo iba a resucitar. Pero en ese momento ella se olvidó y no guardó esa palabra. Santo es el nombre de Cristo Jesús. Pero el versículo 40 dice, después que Jesús resucitó, Jesús le dijo, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Lo importante es en el creer. Lo importante es en que si el Señor va a decir, yo me voy a llevar a tu hermano, pero lo voy a resucitar porque nada va a dormir. Es en creer, aunque venga el momento de la muerte, porque todos están felices. A lo mejor ella confió en esa palabra, a lo mejor ella supo que él iba a resucitar hasta que la muerte no la confrontó. Muchas veces nosotros decimos que amamos a Dios hasta que la muerte llega a la vida. Hasta que la muerte llega hacia nosotros, hasta que esa pérdida venga hacia nosotros. Muchas veces nosotros decimos que confiamos en el Señor. Él no habla, Él nos dice, va a suceder algo. Confiamos en Él, ponemos nuestra confianza en Él hasta que no venga el día que se tiene que cumplir ese acto. Y ahí, ¿qué es lo que sucede? Viene la duda. Dejamos de confiar en Él, pero eso no puede pasar. Si el Señor habló, yo me voy a llevar un ejemplo, santo es el nombre de Cristo Jesús, yo me voy a llevar tu vehículo, te van a robar tu vehículo, es un ejemplo, van a destruir tu vehículo, pero te voy a dar un nuevo. Confiamos en Él hasta que no suceda que se desbarate ese vehículo. Pero ¿qué sucede? Hay la duda, ¿dónde está ese vehículo nuevo? Si el Señor me dio la promesa. Puede durar días, puede durar meses, puede durar años, pero el Señor ha hablado. Y cuando Él ha hablado, ¿qué es lo que nos dice a nosotros? Guarda su palabra. Y guardamos su palabra para que podamos ver nosotros ese cumplimiento. Santo es el nombre de Cristo Jesús. Y para concluir, estábamos nosotros viendo la situación de la piedra. Y lo que el Señor quiere de nosotros, que botemos esa piedra física y espiritualmente. Que la piedra no tome lugar en nuestra vida. Porque no hay solución con la piedra. Con la piedra nada más hay muerte. Muerte de tu hermano y muerte propia tuya, porque ahí mismo tú te estás condenando. Y muchas veces el hermano no se muere, pero tú mismo te matas con tu propia piedra, con tu propia palabra, con tu propia condenación. Si condenas al otro, te estás condenando a ti mismo, santo es el nombre de Cristo Jesús. Porque ¿quién somos nosotros? ¿Quién está libre de pecado? ¿Quién nunca ha visto el pecado? Nada más Cristo Jesús. ¿Quién nunca ha tocado la maldad? Nada más Cristo Jesús. ¿Qué es el hombre para poder creerse algo? ¿Qué es el hombre para creer que Él merece algo? Santo es el nombre de Cristo Jesús. Lo que el Señor nos dejó a nosotros con esos versículos. Que aunque una persona quebró la ley, la misericordia suya pudo alcanzar, la misericordia suya pudo cambiar completamente todo. Y Jesús no se contradijo en esa palabra, porque aunque la ley estaba, la ley no se quebró en lo espiritual. La ley se quedó ahí misma, no fue cambiada. Lo único que sucedió es que el pensamiento humano se activó
En esos fariseos, en esas personas que estaban juntamente con Jesús, se activó algo. Y ellos vieron que ahí nadie es mejor que cualquier persona. Porque pudieron ellos decir que no están libres de pecado, pero ellos sabían. Ok, ahora sí. Dando su nombre de Cristo Jesús. Bendecimos la presencia de nuestro Creador. Amén. Amado Espíritu Santo, bendigo tu presencia, bendigo tu santo nombre, Señor. Gracias te doy por tu misericordia hacia nosotros. Gracias te doy por esta vigilia, Espíritu Santo de Dios, dándote gracias, entregándote cada hermano, Señor.